Buenas tardes para todos. Realmente para la Asociación Argentina de Derecho Administrativo es un gran honor, una gran alegría. Quien les habla, que tiene el honor de presidirla, tenemos realmente la alegría hoy de poder iniciar una actividad que no ha sido común en nuestra asociación, que es la de poder capacitar, brindar trabajos y transmitir de la mejor manera que podamos conocimientos y receptar simultáneamente de nuestros destinatarios. La realidad es que todo esto tiene que ver con un esfuerzo muy lindo de la gente de Tierra del Fuego, de la Corte del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, de su centro de capacitación judicial, en la persona de una de las integrantes del Superior Tribunal, la doctora Miriam Cristiano, y una iniciativa del doctor David Pazman, que tiene el doble rol de ser integrante, todos lo conocen, como secretario del Superior Tribunal, pero además vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. A través de él y de su gestión y de su iniciativa hemos formalizado un convenio de recíproca colaboración en nuestra asociación con el Superior Tribunal, y esta hoy es la primera oportunidad en que se pone en vigencia, adquiere vida. Y por tanto, como les decía, la gran satisfacción y la gran alegría de que podamos hoy encontrarnos en lo que suponemos serán muchos otros encuentros. La intención es generar alguna secuencia de encuentros y participaciones durante el transcurso del año que viene. Última cosa que digo, no los quiero demorar, o penúltima en realidad. En nuestra asociación el año que viene va a tener un año muy significativo. Se cumplen los 50 años de la primer jornada que realizara nuestra asociación, lo cual supone que va a desarrollarse, y tenemos el interés, la intención de poder desplegar una intensa tarea durante todo el año 2024. Ustedes van a poder ver a partir de fines de este año en nuestras páginas y a través de nuestras redes un cronograma de una buena cantidad de actividades en las más variadas disciplinas que se vinculan con nuestro entusiasmo, que es el derecho administrativo. Estamos hablando de filosofía del derecho, derecho constitucional, derecho tributario, derecho del medio ambiente, muchas cosas que se vinculan con nuestra disciplina y nosotros nos vinculamos también con ellos. Ese es el deseo para el año 2024 y queremos formalmente invitarlos con gran entusiasmo, con gran alegría, y pedirles que nos acompañen porque va a ser muy enriquecedor, creemos, y seguramente la participación de todos ustedes va a sumar mucho a todas las actividades que podamos concretar. Lo último, sí, decirles que ya le cedo la palabra entonces al doctor David Pazman, que nos hemos puesto de acuerdo entre los dos en hacer una puntual y particular mención, más allá de las cosas que él pueda referir, a dos pérdidas que hemos tenido muy cercanas y que queremos hoy recordarlas como un homenaje en el inicio de esta actividad a partir de la firma de este convenio con la provincia de Tierra del Fuego. Así que, David, de mi parte nada más, te dejo la palabra. Muchísimas gracias a todos y descarto el éxito, obviamente, derivado de la calidad de los expositores que nos acompañarán en el desarrollo de la jornada. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Eduardo, excelente, muchas gracias. Yo también, muy breve la presentación, agradecer a los jueces del Superior Tribunal la confianza para la organización de la actividad y la firma del convenio. Es una promesa de un trabajo promisorio con la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. A mí me alegra porque muchas veces la gente nos preguntaba, che, uno le decía, asociate a la ADA porque está bueno, ¿y qué hace la ADA? Porque no se notaba, digamos, una afluencia de actividad como la que hubo el año pasado y como la que promete ser el que viene, y con algunas particularidades de cuestiones que nos interesen particularmente a Tierra del Fuego, así que también los invitamos a acercar propuestas para alguna agenda de actividades para el año que viene también, que está bueno.
Agradecerle a Eduardo como presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y al Comité Ejecutivo, que la verdad que siempre le ponen toda la mejor predisposición para llevar las actividades adelante, y especialmente a José, que se puso a cargo, porque bueno, estuvimos trabajando, pero él fue en pensar esta idea de un tema que le es muy afín a él por su especialidad, José, y de haber pensado en una actividad transversal, ¿no? De pensar lo académico como interdisciplinario, traer gente que nos hable desde otras materias, ya están los profesores conectados también, así que la verdad, en eso, muy agradecido también. Y demás, recordar brevemente, hace poco tuvimos una pérdida de la doctora Marínez Ortiz de Córdoba, que estuvo desde los inicios del Foro de Jóvenes Administrativistas, acompañándonos. Y hace poco, hace 2 años más o menos, fue Fernando Graneros, y la verdad que los vínculos de afecto que se generan dentro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo genera que las pérdidas se sientan mucho. No es solo gente que se va de la asociación, sino también de vínculos cercanos, y eso habla también de los vínculos que se van formando dentro de la asociación. Así que, desde nada, es simplemente recordarlo, las cosas seguimos trabajando, pero seguimos también un poco con la inspiración de la gente que ha pasado y que nos colabora. Y después, bueno, agradecerle a toda la gente que está participando hoy, que se ha inscrito, que es mucha gente, e invitarlos también, por intermedio de la asociación, a acercar alternativas, propuestas de cuestiones y temáticas que quisieran que podamos también abordar para ir un poco pensando la agenda del año que viene, particularmente con el Centro de Capacitación Judicial. Así que nada más, porque los importantes son los que van a hablar hoy, así que sin más preámbulos, José, ¿te parece si te presento como para que hagamos ya el arranque? Ah, perdón, una omisión imperdonable. Además de la doctora Cristiano y la escuela judicial, a la Evangelina, a Adriana, la verdad, las chicas de la escuela que se pusieron esto al hombro, porque uno, la verdad, que por ahí les pide, le cae 20 veces el flyer, un montón de cosas, y de verdad, muchísimas gracias porque han hecho un trabajo divino, con toda la mejor predisposición para que podamos estar todos conectados hoy también. Así que muchísimas gracias y perdón la referencia mínimamente tardía. Así que bueno, para mí es un gusto presentarles en esta primera, en esta primera charla a José Luis, que bueno, él particularmente para los que son de Tierra del Fuego, él trabajó en nuestro tribunal originario como secretario de demandas originarias, así que es un conocedor también de Tierra del Fuego. Ese vínculo era importante para iniciar una actividad con la ADA, que es federal, pero bueno, con una persona que conoce la idiosincrasia, conoce la normativa y conoce la gestación de la normativa de Tierra del Fuego, así que esa referencia que no la pidió él, la hago yo, a mí me parece sumamente importante y una temática que él conoce mucho para dar una visión general de las sanciones administrativas. Él me pidió que haga una mínima referencia nada más a que, bueno, es miembro de la ADA, secretario general, miembro del Comité Ejecutivo de la ADA y su secretario general hoy, el que está llevando adelante toda la actividad, profesor de la UBA y de la Universidad Nacional del Litoral, y además es árbitro por la Nación Argentina en el Tribunal Arbitral Laboral y Administrativo de la Comisión Administradora del Río de la Plata desde el año 2014 hasta la fecha. Si hubo algún error, José, te pido que vos lo precises. No, perfecto. ¿Se me escucha bien? Muchísimas gracias. Sí, se te escucha clarito, yo me muteo, así ya siguen ustedes. Yo quiero comenzar como lo siento realmente, y como lo siento es dándote las gracias, David, dándote las gracias, Eduardo, dándole las gracias al Superior Tribunal y a la Escuela Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, que como vos bien dijiste, yo tengo mi corazón con un particular afecto, aprecio y mis recuerdos hermosos de mi paso por el Poder Judicial de esa provincia, en un momento fundacional de ese Poder Judicial. Así que, claro, siempre es para mí un gusto hacer y poder compartir con los amigos y conocer lo que ha seguido, el desarrollo, cómo han continuado las cosas, y me alegra mucho ver que está esta escuela, que no estaba cuando nosotros estábamos, cuando yo estuve allí entre el 93 y 98. Y está muy bueno que esté, y está muy bueno que el desarrollo y la capacitación sean uno de los métiers fundamentales de los poderes judiciales. Voy a entrar en el tema, efectivamente es un tema que en lo personal, sí, los agradecimientos, reconocimientos, y quiero agradecer también a las asociaciones que van a colaborar con nosotros en esta actividad,
que es el Centro de Estudio de Derecho Financiero y de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la presencia del doctor Álvarez Echagüe, el Observatorio de Cuestiones Ambientales, Derecho Ambiental de la Universidad de Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, en la persona de la doctora Cheruse, con lo cual, sin ellos, no podríamos hacer esta propuesta de una lectura multidisciplinaria de varios aspectos, y obviamente de varias, de encrucijadas diversas que presenta el derecho administrativo sancionador y el derecho en general, conforme el objeto que se regula, los sujetos que participan, los intereses económicos que lo determinan y las culturas jurídicas que construyen esa base. Yo voy a compartir el segundo PowerPoint que hago en mi vida. Esto pido que se sepan disculpar todas las dificultades que voy a tener al presentarlo y despresentarlo, pero voy a compartirles un PowerPoint que preparé porque Tierra del Fuego me lleva a querer hacer cosas bonitas. No sé si salió bonita, pero que la hice, la hice. Ahora voy ahí. Compartir. ¿Se ve? ¿Se ve la imagen? ¿Estoy compartiendo? Se ve, se ve. Perfecto. Cuestiones fundamentales de derecho administrativo sancionador, he llamado esta presentación. Y voy a comenzar con para pensar el tema de la existencia de una potestad sancionatoria en manos de la administración, hay una primera pregunta que resulta fundamental. ¿Qué razones darían legitimidad a la actividad de la administración pública para imponer razones? Para imponer sanciones que en algunas ocasiones son tanto o más graves que algunas penas del sistema penal, pero a su vez sin aplicar las mismas garantías que los jueces penales. ¿Es esto posible? De esta manera, que es en definitiva la propuesta que voy a traer, que el sistema penal trasvasado al derecho administrativo sancionador esteriliza la potestad de la administración para controlar las infracciones y las inconductas que llevan adelante los ciudadanos, inconductas de tipo no penal. Y luego, una segunda pregunta, que no sé si tendremos tiempo de contestarla, pero que es importante, es: ¿no debería aplicarse el régimen sancionador, sea el que sea, que vayamos a elegir, a todos los actos por la administración? Es decir, ¿por qué razones hay ciertos actos de gravamen que se tramitan o que se llevan adelante con un paquete de reglas, principios y garantías, que son las del derecho sancionador, y otros que no? Otros que pueden tener igual consecuencia gravosa, la revocación de un permiso, la imposición de algún tipo de multa, la cancelación de una matrícula, y en algunos casos tienen un paquete normativo de tutela de garantía y derecho que va por un lado, y en otros casos no. Bueno, estas preguntas son las que a pensar, ¿no? Y la respuesta a la primera pregunta, que es ¿qué es lo que le daría legitimidad a la actividad de la administración para imponer sanciones?, es básicamente lo que da la legitimidad es la exigencia de efectividad que se pone sobre el obrar administrativo. Una administración que no es efectiva es una administración que fracasa en una cuestión que es fundamental. Y la cuestión fundamental es la tutela de los intereses públicos. La potestad que se reconoce, que se legitima en manos de la administración, tiene una finalidad principal que es ajena al derecho penal, que es básicamente la tutela de intereses públicos. Esta perspectiva de abordaje de la cuestión me lleva a plantearles que hay por lo menos dos matrices, dos posibilidades de construcción del derecho administrativo sancionador, que es lo que yo llamo la matriz epistemológica del LAS. La posición tradicional, clásica,
tradicional, no de vieja, porque hay autores actuales que siguen sosteniéndola. La posición tradicional, el más reciente, García Pugliese, en su libro de Principios de Derecho Administrativo Sancionador, más clásicamente Casagne, más atrás Marienhoff, etc. La posición tradicional piensa que el derecho sancionador y el derecho penal son centralmente... que el derecho administrativo sancionador es esencialmente derecho por la administración, por ciertas situaciones coyunturales, y que debe volcarse toda su construcción en el derecho penal. Las garantías, los principios, la dogmática, la pragmática, todo ello lo tenemos que recibir del derecho penal, que es la ciencia que unifica la regulación de la potestad punitiva del Estado en sus distintas manifestaciones. Hay entonces una unidad del derecho penal y el derecho administrativo sancionador en cuanto a sus fundamentos y su técnica. Otra posición que fue desarrollada con importante éxito hace más de 30 años, fue lanzada, digamos, en forma contundente por el profesor Alejandro Nieto García, español, a partir de su obra Derecho Administrativo Sancionador, que llegó a la 5ª edición, reformulada, etc. Otro homenaje, el profesor Nieto falleció recientemente, este año, a los 90 y pico de años, un maestro de generaciones de administrativistas, un jurista íntegro. Tuvimos el placer de recibirlo en nuestro país varias veces, en nuestra Universidad de Buenos Aires, y en lo personal yo tuve relación con el profesor porque fue el jurado que me habilitó a mí para ingresar a la docencia en la Universidad de Buenos Aires, fue quien presidió el jurado en el cual de la prueba mía de oposición. Y luego sostuvimos un contacto con el profesor. Dicho esto, fue la posición de Nieto la que disparó la idea de que había que pensar un derecho administrativo sancionador que no fuera una hijuela. Allí donde García de Entrerría habla de un derecho sancionador prebecariano y se rasga las vestiduras, yo pienso, con Nieto, que hay la posibilidad de hacer un derecho administrativo sancionador que se aleje del derecho penal, y esto no significa que sea un derecho prebecariano, porque cabe señalarlo que cuando uno tacha de prebecariano está pensando que se fue del Estado de Derecho. En cambio, nosotros pensamos que hay una posibilidad de hacer un derecho administrativo sancionador en el marco del Estado constitucional y social de derecho, con una autonomía dogmática, Y entonces viene otra pregunta, ¿por qué la autonomía dogmática? ¿Por qué buscar darle autonomía al derecho administrativo sancionador del derecho penal o de otras manifestaciones punitivas? Hace muchos años, don Enrique Aftalión escribió una nota, allá por la década de 50, del siglo pasado, una nota sobre la autonomía en ese momento hablaba del derecho penal económico, y decía, una norma jurídica tiene que llevar a preguntarse por su autonomía y a construir su autonomía cuando considera que las respuestas jurídicas que brinda sin autonomía son sustancialmente inadecuadas axiológicamente. ¿Sí? Y las respuestas son injustas, las respuestas son disvaliosas. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando uno decide construir el derecho administrativo sancionador desde la perspectiva del derecho penal. Las consecuencias y las respuestas que se logran son disvaliosas, son injustas. ¿Injustas para qué? ¿Disvaliosas para qué? Para la finalidad fundamental de la administración, cuya finalidad fundamental, ¿cuál es? La tutela de los intereses públicos que la sociedad le pide que ejerce. Acá voy a hacer una nota al pie. Cada vez que la sociedad encomienda a la administración el desarrollo de la promoción, garantía de alguna actividad,
tiene que darle casi necesariamente tres potestades. Una, la potestad de regular esa actividad. Si quiere que se haga cargo, como le pide la Constitución, por ejemplo, del patrimonio cultural o del ambiente o de las relaciones de consumo, bueno, tiene que decirle que puede regular esas actividades. Y si regula, tiene que tener la posibilidad de fiscalizar que esa regulación se cumpla. Y si regula y fiscaliza y se da cuenta se está respetando esa regulación para proteger aquello que la sociedad le ha pedido que se haga cargo, entonces tiene que poder sancionar. Entonces, la potestad de regular, la potestad de fiscalizar y la potestad de sancionar son tres potestades que están íntimamente entrelazadas y que tienden ¿a qué? A que la sociedad encuentre que los ámbitos que le ha pedido a la administración que cuide, preserve, regule y desarrolle, están efectivamente logrados. Es decir, tiene que ver con la efectividad del obrar administrativo. Entonces la pregunta es, si yo pongo el derecho administrativo, vuelco todo su contenido en el molde del derecho penal, ¿qué resultados tendría? Bueno, en el derecho penal, en general, el autor es un ser humano. Lo que se pretende es sancionar la agresión a bienes jurídicos individuales o colectivos. El nivel de esa agresión tiene que llegar a tener un daño o puesta en peligro, porque así lo exige la Constitución en el artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden o la moral pública, ni perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se pide que haya afectación, y la afectación es daño o puesta en peligro. Pero no alcanza con que haya afectación. La dogmática penal ha entendido, y la jurisprudencia la ha acompañado, que tiene que haber relevancia de esa afectación. Tiene que haber una adecuación matemática. Deja fuera las pequeñas afectaciones, lo bagatelar, la insignificancia, etc. Y por último, las sanciones que volcado en el sistema penal se construyen son sanciones mayormente privativas de la libertad y son impuestas por jueces. Este es el modelo del derecho penal en el cual tendríamos que volcar el magma de lo sancionatorio administrativo y ver si podemos colocar todo eso ahí adentro o qué adaptaciones habría que hacer. Otra posición, que es la que creo, que parece fundamental, es la de considerar el derecho administrativo sancionador como lo que es derecho administrativo. Derecho administrativo que tiene por adjetivo lo sancionatorio. En el esquema lógico del árbol de Porfirio, en la lógica aristotélica, género próximo, diferencia específica. Género próximo del derecho administrativo sancionador, el derecho administrativo, no el derecho penal. Diferencia específica, lo sancionatorio. Lo sancionatorio que puede ser realizada, la conducta infraccional, por un ser humano o por una persona jurídica. Que esto al derecho penal tradicional se le complica sin perjuicio de algunos avances que ha habido en los últimos años en esta cuestión. ¿De qué protege el derecho, cómo opera el derecho sancionador cuando estamos en el marco de una mirada administrativista? No nos preocupa la agresión a los bienes jurídicos, lo que nos preocupa es la afectación de los contextos o de los entornos. Es decir, el derecho administrativo, esos entornos que la sociedad le pide que regule a la administración, que proteja a la administración, que gestione, ¿sí? Ámbitos de la vida relacional sin los cuales los bienes jurídicos no se encuentran adecuadamente protegidos mediante prevención de conductas lesivas. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, el medio ambiente, la relación de consumo, el tráfico urbano, por dar algunos, es a donde la administración actúa.
La administración actúa en esos contextos para evitar que se produzca la afectación de los bienes jurídicos que allí se desarrollan. Un ejemplo sencillo. Estoy transitando por la vía pública. Es posible que si colisiono con otro vehículo produzca un daño en la propiedad, si la colisión es fuerte produzca una lesión en la persona o eventualmente elimine la vida de esa persona si el accidente es más bravo y lo mata. Esos son los bienes jurídicos. Para evitar que esos bienes jurídicos entren en esas situaciones, le decimos a la administración, regula el tráfico. Entonces la administración decide que en estas calles se va de derecha a izquierda, en las otras de izquierda a derecha, que la velocidad de circulación es de tanto, que los semáforos tienen un juego de luces que indican pasar, detenerse o tener precaución, en fin. Ese tipo de cuestiones son las que se le pide a la administración. Hacete cargo de regular el contexto para que no haya afectaciones posteriores a los bienes jurídicos. Entonces las formas que vamos a evitar las formas en que puede afectarse los entornos son, obviamente, con la conducta, obviamente, con conductas que los ponen en peligro, pero aparece algo más, algo distinto, algo sustancialmente diferente, que es el riesgo. Yo no tengo tiempo para poder explicar esto, es bastante complejo, pero simplemente vamos a decir que la diferencia entre el riesgo y el peligro es que el peligro tiene una probabilidad de realización, en cambio el riesgo es la incerteza. Y ustedes saben que el derecho en general, y más el derecho penal, no puede obrar sobre la incerteza, no puede reprimir conductas que no sabe si son o no, si van a afectar jurídicos o bienes jurídicos mediante daño o puesta en peligro real. Hay incerteza, el estado actual de la ciencia no me permite saber si este medicamento que hoy habilitamos, dentro de unos años no podremos descubrir, cuando continúen más fases de etapa de investigación o de producción o de aplicación, no podremos enterarnos de que tenía unas consecuencias disvaliosas y entonces, bueno, habrá que sacarlo del comercio. Pero claro, el derecho penal no puede regular eso. Advierte que ahí puede haber un riesgo y entonces puede imponer una serie de conductas, deberes, al productor, al distribuidor, etcétera, que le obligue a continuar haciendo prácticas, que le obligue a informarle a la administración, etcétera. Y ahí lo único que nos interesa es si la acción de la persona se cumple o no se cumple, de la empresa se cumple o no se cumple. No me interesa si efectivamente ponen daño o ponen peligro. No, tenemos que evitar llegar a la situación de antes que la represión. Es como dice Mayer en un trabajo citando a Hassemer, precioso, dice, es el futuro lo que estamos mirando, no el pasado, como mira el derecho penal. Es el riesgo lo que estamos mirando, no el daño, como mira el derecho penal. Y como estamos mirando eso, la posibilidad de que actúe este sistema de sanciones administrativas no se interesa por la efectiva lesión, peligro o efectividad del riesgo futuro de la conducta. Hay una indiferencia a la magnitud de la cuestión porque la perspectiva con la cual opera el derecho administrativo sancionador es lo que se llama la perspectiva cumulativa o sociológica. ¿Qué implica esto? Implica decir que la administración no puede permitir las pequeñas transgresiones porque si cada uno de nosotros efectuara una pequeña transgresión de que por sí no es significativa, lo hiciera, ese contexto, entorno que se le pide a la administración que organice, que proteja, que cuide, se degradaría totalmente. Doy un pequeño ejemplo. Supongamos que, supongamos no, estoy seguro que debe haber regulación en la provincia que está prohibido echar desechos en la bahía encerrada, ¿sí? Y es cierto que si yo voy y echo
no sé, un sobrante de algún, o una bolsa pequeña, es probable que eso no produzca la contaminación. Lo que está pidiendo la sociedad, la administración, es que mantenga en condiciones el medio ambiente para poder disfrutarlo, gozarlo, etcétera, para que la sociedad desarrolle allí actividades positivas. Es posible que una pequeña bolsita que yo tiro, termino de comer en la hamburguesa y tiro la cajita allá adentro, etcétera, sola no genere la polución que degrada el entorno. Pero si cada uno de nosotros se diera el gustito de tirar la cajita que le sobra allí, la cuestión se vuelve ingobernable, ¿sí? Los principios penales para sancionar solo cuando hay significatividad de la conducta, me voy a quedar con que la administración nunca va a lograr efectividad porque ninguna de esas infracciones son significativas y sin embargo el medio se degrada. Entonces, lo que toma el derecho sancionador es una mirada distinta, una perspectiva que es cumulativa. Esto, que cada uno piensa qué pasaría si todos hacemos lo mismo. Otro ejemplo, prohibido tocar bocina, perfecto delante de ciertos lugares o sin ciertas condiciones. Si cada uno diera, si yo doy, es difícil decir que hay polución sonora. Ahora, si cada uno de nosotros decidiera tocar la bocina en cualquier lugar y como quiere, seguramente habría una degradación de la calidad auditiva y del medio en el cual estamos. Y por último, decíamos, la sanción, en general, en el derecho administrativo sancionador, es una sanción de tipo patrimonial, multa, o interdicción de algún tipo de actividades, que, como puede ser la suspensión, la realización de actividades, la cancelación de una matrícula, la clausura, etc., que son impuestas por órganos administrativos. Y acá aparece una aclaración que resulta siempre fundamental. La frontera del derecho administrativo sancionador, es decir, la posibilidad de que la administración imponga sanciones por infracciones que se han definido mediante la ley y reglamento, es que no puede incluir medidas privativas de la libertad. Ningún tipo de medida privativa de la libertad es compatible con las potestades que tiene el poder de administraciones. Y esto surge del artículo 23 de la Constitución Nacional, a contrario censo, en el cual establece que solo mediando estado de sitio declarado por el Congreso, el poder administrador puede arrestar a las personas. Es la única ocasión en que la Constitución faculta al Poder Ejecutivo a poner sus manos sobre el cuerpo de los ciudadanos, sobre la integridad de las personas. Entonces, si no estamos en esa legitimidad para que el administrador pueda privar de la libertad a las personas. Y si hay normas que lo admiten, ya sea en forma directa o por vía de conversión de otras sanciones en esto, son inconstitucionales. Todas las medidas privativas de la libertad, sean las penales, sean las que se ponen como consecuencia civil de restricciones de la libertad ambulatoria, etcétera, exigen el máximo paquete de garantías, de tutela, y que deben ser aplicados por los jueces. Así que, en este punto, esa es la frontera de nuestro derecho administrativo. El doctor Mayer, a quien también evocamos, fue un queridísimo maestro y amigo, tuve el honor de trabajar con él y de que fuéramos amigos, decía Julio, el derecho contravencional no debe funcionar cuando menos sobre la base de la privación de la libertad. Dejemos estas posibilidades de privar de la libertad. Bueno, uno diría, bueno, ¿qué cambia si me inclino por un lado o me inclino por el otro? La autonomía cuando las soluciones que se dan no son valiosas, no son justas, o no te permite dar soluciones a ciertas cuestiones. Los problemas que el DAS, apoyando el derecho penal liberal, no puede resolver consistentemente, es decir, con coherencia, por ahí los puede resolver, pero rompiendo lo que es el derecho penal liberal, son, por un lado, la responsabilidad de las personas jurídicas, por otro lado, la materia
objetiva de la responsabilidad, es decir, situaciones de responsabilidad objetiva, no subjetiva, a diferencia, digamos, de lo que con mucho énfasis defienden los tributaristas. Después supongo que el doctor Álvarez Echagüe lo va a explicar a partir de Parafina del Plata. Entiendo, es una interpretación inadecuada, pero no me voy a meter todavía ahí. La matriz objetiva de la responsabilidad, el tratamiento del riesgo, la responsabilidad solidaria, las infracciones que no afectan bienes jurídicos y la perspectiva macro o acumulativa para pensar un sistema eficaz, no meramente un sistema normativo, sino un sistema normativo que pueda ser eficaz. Estos problemas no se resuelven, no se atienden, no se llega a soluciones justas si nos inclinamos por el derecho penal. Esto en cuanto al fondo. Ahora voy a en cuanto al procedimiento. Silva Sánchez es un profesor de Derecho Penal de Barcelona, que tiene un libro espectacular, que es parte de la base de lo que yo digo, que se llama, lo tengo acá, La expansión del derecho penal, y el capítulo 6 de ese libro en particular, la administrativización del derecho penal. Bueno, Silva Sánchez dice, ni en todo el sistema jurídico debe haber las mismas garantías, ni en todo el sistema de derecho sancionatorio tiene por qué haberlas, ni siquiera en todo el sistema sancionatorio penal tiene por qué exigirse las mismas garantías. Esto exigiría un desarrollo, pero tomemos esta nota, un penalista, Lozano Cutanda, Blanca Lozano Cutanda, profesora española. La relación entre el rigor de la aplicación de las garantías, por una parte, y la gravedad de la sanción a imponer, es una condición fundamental. Es decir, no puedo pensar el mismo esquema de garantía para para cualquier tipo de conducta. No puedo estar pensando en José de Costa Rica, con todo lo que implica y lo valioso que tiene, a un apercibimiento, a una suspensión de 2 días, en fin. Huergo Lora, otro catedrático dedicado al tema, se debe dejar de operar con las sanciones administrativas como una categoría homogénea y operar, al igual que lo hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, distinguiendo en función de la gravedad de las sanciones a las que se aplican, repito, distinguiendo en función de la gravedad de las sanciones a las que se aplican, en la medida que tengan una especial gravedad, más o menos lo mismo que de Lozano Cutanda. ¿Cuál sería ese esquema de garantías que podríamos pensar para el derecho administrativo sancionador? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido los elementos que componen el debido proceso legal en la sede administrativa. Si bien esta es un documento, una opinión que redactó para el tema de los derechos, yo creo que hay buenas pautas que son útiles para el derecho administrativo sancionado. 1, la garantía de una audiencia de determinación de derechos en el cual, en particular, el ciudadano pueda contar con representación legal. 2, la notificación previa de la existencia del proceso, es decir, que sepa que pueda participar, defenderse. 3, el derecho a contar con una decisión fundada. 4, la publicidad de la actuación administrativa. 5, el derecho al plazo relativo. Y 6, el derecho a la revisión judicial de las decisiones administrativas. Esto va acá. Conclusión, y ya voy terminando. En el prólogo del libro de Casino Rubio, que se llama, también lo tengo por acá, el concepto constitucional de sanción. Sí, ese es el título. Sí, el concepto constitucional de sanción administrativa dice Alejandro Nieto, Casino, después de denunciar incansablemente la desviación provocada por la falsa perspectiva de enjuiciar las sanciones desde el punto de vista de las garantías individuales, falsa perspectiva de enjuiciar las sanciones desde el punto de vista de las garantías individuales, insiste en el surco tratado por otros autores, fundamentalmente Huergo, Rebollo, Puig, recuperando la visión del derecho administrativo sancionador como una institución al servicio, en primero los intereses públicos y generales.
Sintetizo, y si bien no he podido desarrollar todo, brevemente trato de justificar que el DAS, el derecho, es una especie dentro del derecho administrativo y no precisa la aplicación subsidiaria ni directa de los principios y normas del derecho penal. Que el principio de buena administración, del cual no hablé, no hubiera tenido tiempo, en tanto principio, impone a la administración el deber de hacer efectivo los intereses de la comunidad. 3. Que la aplicación de los principios penales en el DAS afecta de los intereses públicos que la Constitución y las leyes encargan a la administración. 4. Que las normas del derecho internacional de derechos humanos y las propias de la Ley de Procedimiento Administrativo garantizan suficiente y adecuadamente los derechos de quienes son investigados en sede administrativa. 5. Que la buena administración en tanto derecho ciudadano exige que se reconozca la posibilidad de participación de las personas en los procedimientos administrativos en que se ventilen intereses públicos, derechos colectivos e intereses supraindividuales. Ya veremos en lo ambiental lo que nos expondrá la profesora Cheruse. 6. En calidad de parte de todos quienes tengan interés en participar en procedimientos administrativos sancionatorios referidos a derechos e intereses colectivos, tiene a fundamento en el artículo 43 de la Constitución Nacional y no puede ser restringido sobre la base de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y su reglamentación, ambas de 1972, que en este punto se han vuelto inconstitucionales frente al Estatuto Constitucional de 1994. Bueno, espero haber sido medianamente claro, aunque el tiempo ha sido cortado un poquito, puedo haberme pasado un par de minutos, espero que no más, y les quedo agradecido y abierto luego a conversar sobre estas cuestiones que asumo son opinables, pero que me parece que exigen una revisión de lo que se está, de la vieja dogmática del derecho sancionador, en todas sus expresiones, de cuando la administración sanciona, porque los intereses públicos no están quedando bien parados. Muchas gracias. Bueno, José, muchas gracias a vos, muy claro, muy interesante la temática, la verdad, está realmente, nos dejás pensando varias cosas. Yo ya te había escuchado, ya habíamos hablado, así que bueno, quedará interesante para la etapa de las preguntas después. Al final, por ahí un poco no habíamos hablado de la temática, la idea es cerrar cada una de las exposiciones. Tienen 30 minutos máximo para hablar los profesores y de ahí la idea es un breve espacio de preguntas como para que si quedan alguna inquietud de lo que dijo el doctor Said después o algo que quieran ampliar, lo conversamos después en ese momento. Así que bueno, muchísimas gracias José, excelente. Sin más preámbulos pasamos a un cambio porque nos pidió el doctor Juan Manuel Álvarez Echagüe si puede hablar ahora porque tiene un compromiso más tarde, así que doctor, bueno, lo presento. El doctor es miembro del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA. Así que, bueno, le pedí si quería que diga algo más, me dijo que le era suficiente, así que, bueno, doctor, lo escuchamos y muy agradecido por su intervención. No, por nada, gracias por la invitación, gracias a José. Me escuchan bien y ven las filminas, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, nada, un agradecimiento especial a José, a la asociación, a señor magistrado. Bueno, la verdad que es un placer estar con ustedes. Le agradezco a Florencia el cambio, pero me acaban de llamar por teléfono que tengo que hacer una gestión urgente con una de mis hijas, así que le agradezco que me haya permitido ocupar el lugar de ella y ella postergarlo un rato. Voy a tratar de ser concreto, si es que puedo, y por ahí adelantarme un poco en el tiempo, utilizar menos el tiempo que tenía previsto. Nosotros, tengo una mirada diferente a la de José, claramente, él ya lo adelantó. Yo dirijo el observatorio, además de ser miembro del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario que dirige un común amigo José, que es Horacio Corti, muy amigo mío hace mucho tiempo, con quien también diferimos en este punto. Yo dirijo el Observatorio de Derecho Penal Tributario y esta mirada del derecho penal tributario para nosotros es integradora de infracciones y delitos, con lo cual adelanto que ya la posición es originalmente diferente a la de José. Creo claramente que
que hay unicidad conceptual entre infracciones y delitos. Para ser claro, para que aquel que no esté interiorizado cómo funciona el esquema del derecho penal tributario en Argentina, uno tiene básicamente las normas sancionatorias, para denominarlas de esta manera, infraccionales, distribuidas en 3 ámbitos. En la ley de procedimientos tributarios, básicamente, por supuesto, hay también en un ámbito del Código Aduanero, etcétera, pero refiriéndome estrictamente a lo tributario, en la ley 2683, pero además están distribuidas esas potestades de establecer infracciones y sanciones en los 24 códigos fiscales provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los 2000 y pico, 2300, 2400, depende de quién haga la cuenta, de municipios que tiene la República Argentina. Ahí está el ámbito infraccional, ¿sí? Para llamarlo de alguna manera, todo el ámbito sancionatorio que no tiene vinculación directa con la pena privativa de libertad. Y por otro lado tenemos una ley penal tributaria, que es una ley federal, que tutela exclusivamente las haciendas públicas provinciales y la federal, no así las municipales, y que establece una serie de delitos con penas privativas de libertad que van de 1 hasta 10 años. Este es básicamente el esquema actual. Hay un proyecto de reforma del Código Penal que incluye a la ley penal tributaria dentro de uno de los capítulos del proyecto de reforma, pero bueno, esto no se ha dado aún, y esto es común a todos los proyectos de reforma de los últimos años, es decir, el de Zaffaroni y el de Borinsky, para llamarlos con algún nombre propio hoy como han sido conocidos. Nosotros del observatorio hemos venido desarrollando una teoría, al contrario censo de lo que sostiene su hijo, Horacio Corti, sí la planteaba su padre, Aristides Corti, mi maestro, quien está acá atrás en alguna foto, por ahí llegan a verlo. Entendemos claramente que las infracciones y los delitos participan de la misma naturaleza jurídica. Y esto tiene que ver específicamente con esto que planteaba José, de la cantidad de garantías, para ponerlo en algún punto, y el volumen de esas garantías, si se aplican de la misma manera en el ámbito infraccional que en el ámbito delictual. Y en todo caso, cuáles serían los puntos de diferencia y cuáles serían las perspectivas para establecer diferencias entre unos y otros ámbitos. La verdad, a lo largo de toda la discusión que se ha dado en Argentina sobre este tema, ¿sí? La confluencia final, o lo que uno entiende, donde está el punto de discusión básicamente entre si hay identidad ontológica entre infracciones y delitos o no, es en cómo juegan las garantías, cómo juegan los principios, qué principios los rigen y con qué intensidad. Y acá la discusión ha sido muy larga, por supuesto que está la teoría que expuso José, que es la teoría de los administrativistas, que está reflejada por muchos autores muy reconocidos, a los cuales no me voy a referir porque todos, de una u otra manera, los tenemos en mente muy claramente, pero donde la postura es delitos, infracciones o delitos y contravenciones, ¿sí? A veces cuando hablamos de términos contravencional estamos hablando de algún tipo específico de infracciones, pero para llamarlo en términos general, el ámbito infraccional, ¿sí? Operan bienes jurídicos tutelados diversos. Esta es la esencia de la discusión para los administrativistas, ¿sí? En uno no hay un ámbito de tipo represivo en el penal y un ámbito o un objetivo de tipo retributivo en el ámbito del derecho administrativo de las infracciones, para llamarlo de esta manera. Ha habido alguna posición intermedia planteada por algunos tributaristas, por ejemplo, Carlos María Giuliani Fonruch, ¿sí? que señalaba que en realidad había principios propios de la infracción y del delito tributario, del ilícito tributario en términos generales. Y esto hacía, él sostenía, lo ha seguido el profesor Godoy también, pero han sido posturas absolutamente menores en términos cuantitativos dentro de la doctrina, que regían principios propios del derecho tributario sancionador. En realidad ellos hablaban del derecho tributario penal, ¿sí? Derecho tributario penal
dando preeminencia a lo tributario por sobre lo penal o sobre lo sancionatorio, y que por lo tanto tenían principios propios. Claro, nunca nadie desarrolló, ni Giuliani Forrouge, ni Godoy, ni ninguno que siga esta teoría, que ya creo que no hay, esos principios. Y esto es algo que le achaco también al derecho administrativo sancionador, ¿no? A quienes sostienen esta identidad, esta diferencia ontológica entre infracciones y delitos, y esto es lo que siempre le digo a Horacio, y Horacio Porti dice que está trabajando en ello, es, bueno, deberían definir un conjunto de principios, cómo se aplican, con qué mecanismos, ¿sí? Si es atenuadamente, qué forma atenuada, de qué forma atenuada se aplican, etcétera, y esto es algo que todavía está en proceso de construcción, no he visto a nadie que lo haya realizado concretamente. Y por último está esta teoría penalista, que es a la que adherimos desde el observatorio, a la que adhiero personalmente hace mucho tiempo. Yo diría que es la que asume la mayoría de la dogmática, por lo menos en el ámbito del derecho tributario y el derecho penal tributario, es que no hay diferencias ontológicas entre las infracciones administrativas y los delitos, entre las sanciones penales y las sanciones administrativas. Entendemos que ontológicamente hay una identidad conceptual, ambas tienen finalidad represiva, no retributiva, ¿sí? Y esto hace que se le apliquen a ambas el mismo conjunto de principios, el mismo conjunto de garantías, con exactamente la misma intensidad. Y ahora voy a tratar de explicar por qué. Pero entiendo que esto es esencial resolverlo, sin negar, por supuesto, vuelvo atrás un segundo, que hay diferencias de tipo cuantitativo, ¿sí? O, primero, claramente cuantitativo, una infracción contiene una sanción que, por más fuerte que sea, será una sanción de características, una sanción pecuniaria, una multa, puede ser una clausura, puede ser el decomiso de las mercaderías en el ámbito tributario, una inhabilitación, pero que en nada se compara con la potencia de una pena privativa de libertad que está restringida exclusivamente al ámbito de los delitos. Con lo cual, tenemos diferencias cuantitativas, pero que entendemos no hacen, y entiendo claramente no hacen la diferencia de la identidad ontológica. Por supuesto, hay otra diferencia también importante, que es el órgano que las aplica. Todos sabemos, quienes estamos acá, que hay validez de la aplicación de sanciones administrativas por los jueces administrativos, ¿sí? Con la garantía de la doble instancia, ¿sí? Ahora, esto en el ámbito delictual, en el ámbito penal, es impensable. Directamente quien sustancia un proceso penal, quien resuelve el proceso penal, es un juez penal con los fiscales y con el conjunto de los jueces y demás funcionarios que tramitan, resultan y son parte del fuero penal. Ahora, estas diferencias entendemos y no permiten distinguir ontológicamente entre infracciones y delitos, ¿sí? Y no nos llevan a ningún camino necesariamente que nos permita decir que hay principios diferentes o que hay principios atenuados. Miren, en España citaba José a Silva Sánchez, a quien admiro y no estoy de acuerdo, las dos cosas a la vez, ¿sí? Jesús Silva Sánchez habla de un derecho penal de segunda velocidad para las infracciones, ¿sí? O para algún tipo de delitos menores. Y esa idea de la segunda velocidad está enraizada a una premisa que planteó el Tribunal Constitucional Español allá por principios de la década del 90, en la sentencia 1 de 1991 del Tribunal Constitucional Español, que habló de que al ámbito infraccional se aplican los principios del derecho penal, establecidos en la Constitución o en el Código Penal, pero con matices. Esto de los matices, por supuesto que no me gusta, porque cuando hablamos con matices, tendríamos que tratar de definir cuáles son esos matices. Es decir, hasta dónde llegamos con la posibilidad de matizar la vigencia de los principios. Yo les pregunto, les hago una pregunta así, ¿cómo hacemos para que el principio de tipicidad, su principio de tipicidad, que es parte esencial del principio de legalidad en materia penal, tenga matices? ¿Cómo sería? ¿Puede describirse la conducta típica de manera vaga?
o de manera no tan precisa, como sí exige el principio en el ámbito penal, y podemos hacerlo valer con menor intensidad en el ámbito infraccional? Creo que no. Y esta pregunta la podemos hacer en el ámbito de culpabilidad, en el ámbito de la proporcionalidad de las penas, en el ámbito de la defensa en juicio, en todos los ámbitos, en todos los, vinculado a todos los principios del derecho penal. Tendríamos que pensar cómo hacemos para aplicar con matices los principios basales del derecho penal construidos a lo largo de siglos de discusión. Y esta posición que asumimos no es solo porque nosotros queremos o queremos construir o nos creemos con la capacidad para dar una nueva verdad. No decimos nada nuevo, la Corte lo ha establecido desde el año 1968 en Parafina del Plata. Voy a pasar rápido esto, pero en Parafina del Plata y en Usandizaga, Perroni y Juliarena, ¿sí? La Corte dijo básicamente que el derecho infraccional tributario, el ámbito infraccional, era ley penal especial, ¿sí? Y como ley penal especial, de acuerdo a las previsiones del artículo 4 del Código Penal, se le aplican los principios constitucionales y legales, los del Código Penal, que rigen para los delitos. La excepción que plantea el artículo 4 es cuando específicamente la ley penal especial establezca principios propios o sea parte de los principios propios. Esto en nuestro sistema no se ha dado, por lo menos no tengo conocimiento de que se haya dado en ninguna circunstancia. Y tanto vuelvo atrás en Parafina del Plata, como en Usandizaga, Perroni y Juliarena, ¿sí? Se aplicó a rajatabla el principio de culpabilidad. Y está ahí, lo pueden ver, lo tengo ahí transcripto y lo pueden revisar del fallo, de los fallos íntegros, son fallos muy cortos, ¿sí? En uno se planteó, en el de Usandizaga, Perroni y Juliarena, el de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, la teoría de la personalidad de la pena como parte del principio de culpabilidad, y en el otro directamente el principio de culpabilidad a título de acción punible, porque es atribuible a título objetivo, pero esencialmente a título subjetivo, que es lo que requiere el principio de culpabilidad. La Corte dijo esto y no lo discutimos durante muchísimo tiempo, hasta lo que yo llamé en un artículo que escribí. Por supuesto, vi el chat, voy a dejar las filminas, se las voy a pasar ahora apenas termino para que la tengan a disposición, y hay un montón de trabajos que he realizado al respecto y están a disposición de todos ustedes. En las filminas al final está mi correo electrónico, inclusive mi WhatsApp, me lo escriben y yo se los paso, no tengo ningún problema. Y esto que yo llamé en un artículo, una piedra en el camino, es un fallo que se llama establecimiento modelo Terrabuzzi. Básicamente no era una multa tributaria, era una multa impuesta por la Comisión Nacional de Valores. Era la venta de Terrabuzzi a Kraft, ¿sí? Y había habido un due diligence, en ese due diligence había habido poca información, o se había retaseado parte de la información necesaria. Entonces la Comisión Nacional de Valores, porque era una empresa que cotizaba en bolsa, le aplicó una sanción. Esto llegó a conocimiento de la Corte, y la Corte señala esto que ustedes ven ahí, con lo cual se ve reafirmado por la naturaleza preventiva del derecho administrativo sancionador por la contraposición a la represiva del derecho penal. Bueno, esta causa tiene una particularidad. En realidad no hay un voto de la Corte. La Corte asume como propio el dictamen de la Procuradora. Que vota en ese caso es una colega de ustedes, los administrativistas, que es Laura Monti, a quien también admiro mucho, aprecio personalmente y disiento en términos dogmáticos muchas veces. Me permito disentir con Laura. Y ella hace el voto y la Corte lo asume como propio. Remite al dictamen de la Corte, de la Procuradora, perdón, sin la remisión, en este caso, de Zaffaroni. Zaffaroni no vota, en este caso, no firma la resolución. Bueno, recuerdo que cuando salió este fallo, estábamos en pleno concurso de titulares en nuestra Facultad de Derecho de la UBA, donde ganó Horacito Corti, y yo estaba con Aristides Corti, con mi maestro y amigo, y empezamos a hablar de este fallo, y lo que nos generaba este fallo nos cambiaba toda la teoría que la Corte había venido sosteniendo desde el año 68 hasta el 2007, ¿sí? Es decir, por casi 40 años, ¿sí? Y
lo que nos iba a implicar o qué íbamos a tener que hacer y qué íbamos a tener que, cómo íbamos a tener que combatir este fallo en términos académicos, ¿no? Por supuesto. Bueno, rápidamente la Corte corrige esa decisión, ese planteamiento, distinguiendo entre represivo y retributivo, ¿sí? Y en una causa que se llama Fishman, que la tienen ahí. En esta causa vota la Corte, ¿sí? Votan los ministros de la Corte, no hay una remisión al dictamen del procurador ni de la procuradora, y vota la Corte. Esta es una causa tributaria, era una multa aplicada, en una causa que tramitó durante 20 y pico de años en el Tribunal Fiscal de la Nación. No estoy errado en el dato, 20 y pico de años en el Tribunal Fiscal de la Nación. De hecho, cuando llega a conocimiento de la Corte en el 2009, ¿sí? Era un ajuste que se había practicado sobre un impuesto derogado en la década del 70, que era el viejo impuesto a la venta, que se reemplazó por el impuesto al valor agregado que hoy conocemos todos. Entonces, la Corte, fíjense lo que aplica. La Corte aplica un criterio que ha sido esencial en la creación pretoriana de la Corte en materia de derechos humanos, ¿sí? En materia penal vinculada a los derechos humanos, que son Matei, Egea, Barra, donde la Corte aplicó un criterio que es el del plazo razonable, o dicho de otra manera, el plazo irrazonable de juzgamiento, conlleva la necesidad de que el proceso se termine con un sobreseimiento en cabeza del sujeto que ha sido sometido al proceso penal. Porque entiende la Corte, como entendemos muchos, que en el mismo proceso está la condena, independientemente de que se llegue o no a una condena en esos procesos. Entonces la Corte dice, máxime si tiene naturaleza penal. Repito, era una multa, ¿sí? Aplicada en el marco de un ajuste, una determinación de oficio que había determinado una deuda por parte del contribuyente, de Fishman y compañía, más los intereses, más la multa. La Corte dijo, intereses, capital intereses sí, multa no, porque como la multa tiene naturaleza penal, se le aplican los principios básicos del derecho penal, en este caso, el derecho que proviene del artículo 18 de la Constitución Nacional en obtener un pronunciamiento en un término razonable. La Corte en Fishman lo que hace, ¿sí? Lo que hace la Corte es revalidar la vieja doctrina. La vieja y la buena doctrina, entiendo, de la Corte, donde, si bien considera que hay cuestiones que diferencian el ámbito infraccional del ámbito delictual, cuantía, órgano que puede juzgarlo en un primer tramo, luego, ¿sí? Entiende que la esencia sancionatoria, la esencia es represiva y que por lo tanto no podemos distinguir, minimizar, tamizar, atenuar, matizar, ¿sí? Los principios del derecho penal cuando pretendemos aplicarlos al ámbito del derecho administrativo sancionador, por llamarlo de alguna manera, si quieren, académica. Y para resolver eso, recurre a un principio típico, exclusivo del derecho penal, que es el plazo razonable de juzgamiento, ¿sí? Que lo tomó en causas muy claras vinculadas al derecho penal con este derecho humano a un plazo razonable de juzgamiento. Miren, hace unos años les recomiendo, hay un libro muy bueno de Fernando García Pugliese. Ustedes saben que tributarista tiene muy poco, es un administrativista muy reconocido y excelente, profesor también de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y él señala y habla, es un libro editado por la ley, por Thompson, dice Principio del Derecho Administrativo Sancionador. Él termina reconociendo, pueden revisarlo por si creen que les estoy mintiendo, termina reconociendo que en definitiva, ante la ausencia de una construcción propia del derecho administrativo de esos principios, es necesario recurrir a los principios del derecho penal. Y es necesario recurrir a los principios del derecho penal por esto, por la ausencia de la construcción del derecho administrativo, y en todo caso habría que ver si esa construcción tiene validez y cómo. Nosotros entendemos que cuando hablamos de derecho a la defensa de juicio, es derecho a la defensa de juicio, no hay posibilidad de matizarlo. Que cuando hablamos de principio de legalidad, no hay posibilidad de matizarlo. ¿Sí? Que cuando el principio de legalidad exige que la ley sea previa al hecho que va a ser sometido a juzgamiento,
no hay manera de matizarlo. Que cuando hablamos del principio de culpabilidad en términos de exigencia del requisito o de la demostración del elemento subjetivo, no hay manera de apartarse de esto. Esto no quiere decir, como sostienen algunos con buen tino, que la realidad demuestra algo contrario. Claro que sí, en muchos casos la realidad demuestra algo contrario. ¿Por qué? Porque en el ámbito del derecho tributario, las administraciones tributarias, cualquiera que sea, nacional, provincial o municipal, pretenden siempre objetivizar la conducta y por ende aplicar la sanción desprendida de cualquier elemento subjetivo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil poder aplicar una sanción si no tengo que acreditar el elemento subjetivo. El que alega debe probar en materia penal y esto le cabe a quien pretende imponer una sanción. Y acá tenemos que entender que dentro del ámbito tributario, para llamarlo del ámbito tributario infraccional, la ley de procedimiento tributario, los códigos fiscales provinciales o los códigos municipales, tributarios municipales, tienen dos grandes segmentos. Uno es la tutela del bien jurídico tutelado renta pública, ¿sí? La facultad de verificación y fiscalización y la renta pública. Está claro que esos códigos lo que pretenden es otorgar facultades a las administraciones tributarias para verificar que los contribuyentes hayan pagado de buena forma y establecerle a los contribuyentes exigencias para que deban acreditar ese fiel cumplimiento en el ámbito formal y en el ámbito material. Ahora, esos mismos códigos tienen un ámbito sancionador. Ahí en el ámbito sancionador, el bien jurídico tutelado, ¿sí?, es el proceso de ingreso y gasto público. Y cuando se afecta ese proceso de ingreso y gasto público, aparece la facultad de sancionar. Entonces, ¿por qué queremos pretender que en dos ámbitos que son, uno es consecuencia del otro? Es decir, el incumplimiento del pago genera la posibilidad de aplicar una sanción. Ahora, el incumplimiento de pago, la afectación de ese proceso de verificación, de esa facultad de verificación y fiscalización, inclusive de esa falta de ingreso, la legislación la resuelve con mecanismos que se denominan determinación de oficio, juicio de apremio, medidas cautelares preventivas, ¿sí? Ahí están las medidas. El ámbito de la sanción tiene que ver, y ahí está lo retributivo, el ámbito de la sanción está vinculado con lo represivo. Es aquel que afectó el bien jurídico tributario, el bien jurídico, perdón, del proceso de ingreso y gasto público, ¿quién será merecedor de un reproche penal? Para eso habrá un proceso penal, un proceso sancionador, ¿sí? Y alguien resolverá, en su caso, si lo entiende culpable, aplicarle una sanción. Si es en el ámbito infraccional, eso lo hará el juez administrativo y eventualmente podrá ser recurrido y revisado por un juez. Y ahí aparecen algunas otras de las inconsistencias, que ahora voy. Si es un delito, solamente será juzgado por un juez. Ahora, en algunos casos, las multas que impone un juez administrativo, las clausuras que impone un juez administrativo, ¿sí?, son revisadas por jueces contenciosos, ¿sí? Inclusive las clausuras, cuando ya se ha resuelto que eso tiene que ser revisado por los jueces criminales y correccionales o vinculados con competencia en el ámbito penal. Dicho esto, yo no estoy totalmente en desacuerdo con poder discutir algunas cuestiones particulares de algún tipo de infracción de carácter formal, no material, ¿sí?, de carácter formal. En el derecho tributario tenemos infracciones a los deberes formales, infracciones al deber material. Creo que podemos debatir, creo que podemos ir hacia un punto de encuentro. Creo que los administrativistas tienen la tarea, sumo Horacio Corti dentro a los que pueden sumar a ese debate, de construir principios y ver cómo los conjugan con la Constitución Nacional y cómo los conjugan con el ámbito de las infracciones y los delitos. Yo creo que mientras tanto, por una cuestión de garantías, por una cuestión de defensa del contribuyente, por una cuestión de defensa de ese contribuyente que luego se transforma en un imputado en el marco de un procedimiento sancionador o de un procedimiento penal, ¿sí?, creo que no podemos dejar de lado que hay un conjunto de garantías que son sumamente importantes, que tenemos que protegerlas, que tenemos que cuidarlas
y que tenemos que revalidarlas en forma permanente. Nada, ha sido un gusto, les agradezco un montón que me hayan escuchado y nada, a disposición siempre que lo necesiten. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Manuel Álvarez Echagüe, muy interesante. Por supuesto, los administrativistas, mientras usted está dando la conferencia, estamos acá revolviéndonos la silla, pero está buenísimo porque me parece que es un ámbito maravilloso para confrontar posiciones para todo el resto, para que uno vaya sacudiendo las ideas, que fue la brillante idea que tuvo José. Así que muchas gracias, muy prolija, muy precisa y muy bueno el contenido también, y que nos obliga a todos a pensar, así que está bueno, está bueno. No, yo les agradezco la invitación y me parece que estos ámbitos donde podemos confrontar ideas de la mejor manera, con herramientas y todo, José tiene una postura, yo tengo otra postura, creo que no la vamos a cambiar porque los dos ya estamos grandes, pero hay muchos que están acá que yo son mucho jóvenes, más que vos. que son jóvenes y que tienen la posibilidad de tomar estas dos miradas y solamente construir la suya, que es lo que me parece que es lo importante, ¿sí? Así que gracias por la invitación. No. Al contrario, esta transversalidad de ideas que fue un poco la que motivó y creo que inspiró a José a armar, me parece que tiene un poco eso, ¿no? De sacudirnos y motivarnos a pensar. Bueno, sin más preámbulos, que lo que queremos es escucharlos a ustedes. Muchas gracias, Juan Manuel. La doctora Florencia Cheruse, que viene a continuación, es abogada, especialista en Derecho Ambiental de la UBA, actualmente cursando la maestría en Derecho Administrativo de la UBA. Miembro del Grupo de Análisis de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Doctora, muy buenas tardes, la escuchamos. Doctora. No se escucha, doctora Cheruse. Doctora Cheruse, ¿estará por ahí? Habría que desmutear. Estaba recién. Sí, estábamos. Ahí está. Doctora, está silenciada, doctora Cheruse. No sé si ella puede desmutearse o la tienen que desmutear. No, ella debería poder desmutearse sola, no pero... puede, dice que ella no puede. No puede. La gente del sistema, por favor, libérele el micrófono. Por favor, Eva. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, buenas tardes o buen día si alguno todavía no almorzó. En primer lugar quería agradecer a la Escuela Judicial de Tierra del Fuego y a la Asociación de Argentina de Derecho Administrativo por la invitación y especialmente al profesor Said, que fue quien me convocó. Mi temática para el día de hoy es darles algunos rasgos, algunas características de lo que serían las sanciones o las contravenciones ambientales. Yo vengo del ámbito del derecho ambiental más que del administrativo, así que mi enfoque viene de ese lado, y para la exposición lo que había pensado era dividirla en dos. Espero que me dé el tiempo para todo. Primero, hacer una caracterización general de lo que serían las contravenciones ambientales, y en una segunda parte me gustaría hablar de cómo es el reparto de competencias, sobre todo legislativa, en la materia. Cómo se conjuga la competencia administrativa con la ambiental y cómo, problemas encuentran en esta intersección. Para comenzar la primera parte, lo primero que deberíamos tener en claro es de qué hablamos cuando hablamos de derecho ambiental, que no es más que un sistema de normas o un conjunto de normas que regula la actividad del hombre con la finalidad de proteger el ambiente. Y tomando las palabras del profesor Said al inicio, para poder regular y proteger el ambiente, lo que necesitamos es restringir o regular las conductas humanas. Eso se ha denominado el poder de policía ambiental, cuando se lo hace con el objetivo de proteger el ambiente, pero de la mano de esa posibilidad de regular derechos, necesitamos, por un lado, poder controlarlo, la administración debe poder controlarlo, y para poder tener efectividad en su accionar, cuando detecta incumplimientos en ese control o en ese monitoreo que se realice,
debe tener la posibilidad de sancionarlo. Y acá es donde aparece la figura de la contravención ambiental. ¿Qué función tiene la sanción o la falta ambiental? Comparte las funciones tradicionales o generales, ¿no? Tiene función represiva y una función preventiva. Pero en el caso del derecho ambiental cobra especial relevancia la función preventiva. ¿Por qué? Porque el objetivo general del derecho ambiental es prevenir daños al ambiente. El daño al ambiente, el perjuicio que se genera al ambiente puede ser de muy difícil o incluso de imposible reparación posterior. Entonces siempre el objetivo general del derecho ambiental va a ser el de prevenir. Eso lo vemos también en la figura contravencional. Digamos, tiene una función represiva, pero principalmente o cobra mayor relevancia la función preventiva. Al respecto, bueno, el maestro español Martín Mateo, dedicado al derecho ambiental, lo que dijo es que esta represión lleva siempre una vocación de prevención. Entonces, eso es muy importante en el ámbito administrativo. Y esta función preventiva yo la veo desde dos puntos de vista, podemos verla desde dos formas. Digamos, una prevención de tipo formal, podríamos decir, es decir, que lo que previene es el incumplimiento de la norma, y una prevención de tipo material, que es que con el cumplimiento de la norma lo que prevenimos en definitiva en los hechos, en la realidad, es que prevenimos el daño o la contaminación al ambiente. Y a su vez, otra función que le podemos dar a la figura contravencional en materia ambiental, además de la represiva y la preventiva, una función de tipo institucional, podríamos decir, o incluso política, podríamos llamarle, que es la de darle efectividad y autonomía a la rama del derecho ambiental. Respecto de las garantías aplicables a las sanciones administrativas, bueno, voy a saltear algunas cosas que ya se dijeron, voy a tratar de no entrar en la polémica de si compartimos la naturaleza jurídica entre el delito y la contravención, y me gustaría comentarles algunas particularidades que podemos detectar o que podrían darse al aplicar las garantías constitucionales en la materia ambiental. Respecto de la tipicidad y la legalidad, bueno, hay jurisprudencia general que ya ha matizado de alguna manera el principio de legalidad y de tipicidad en materia contravencional. No voy a aburrirlos con casos que ustedes conocen, pero la Corte Interamericana lo ha dicho en Maldonado Ordóñez, el Colegio de Escribanos, la Corte Argentina, ha dicho que la exigencia de detalle en el tipo contravencional puede matizarse en materia contravencional, en materia administrativa. Esto cobra especial relevancia del derecho ambiental, porque muchas veces la descripción de las acciones que pueden contaminar o que pueden dañar el ambiente tienen un grado de especificidad y de tecnicidad que no puede darse por la norma o por la ley en sentido formal y material, y es necesario que sea completado por una reglamentación. A modo de ejemplo, no podría o sería muy difícil que una ley diga todos los tipos de forma de contaminación que puede haber del agua, por ejemplo, ¿no? Los tipos de vertidos que pueden realizarse. Eso se lo deja generalmente para la reglamentación y eso ha sido aceptado. Hay casos, por ejemplo, en la Corte de la Provincia de Mendoza que ha aceptado el establecimiento de infracciones en resoluciones del Departamento General de Irrigación, por ejemplo, siempre con un sustento legal, por supuesto, ¿no? La norma remite a la reglamentación y la reglamentación, en este caso una resolución del Departamento de Irrigación, es la que completa la figura diciendo de qué forma se puede contaminar el agua en la provincia de Mendoza, por ejemplo. Esto incluso encontramos ejemplos de leyes que remiten a la reglamentación. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la ley de erradicación industrial, la 11.459, expresamente el artículo 18 dice que el decreto reglamentario va a ser el que clasifique las infracciones y va a fijar las pautas de la gradación de las sanciones. En materia, a nivel nacional, la ley 26.331, que es la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos, si bien no hay una delegación expresa en su texto, no remite o no autoriza la delegación, lo cierto es que
el decreto reglamentario de la ley de protección de bosque nativo establece cuáles van a ser consideradas infracciones a la ley de presupuestos mínimos. Así que, como vemos, la delegación legislativa o la delegación en el reglamento o en el decreto es muy usual en materia ambiental, sobre todo por la especificidad que tiene la materia. Otro principio al que podemos hacer referencia es el principio de non bis in idem, que refiere a, bueno, no imponer una doble sanción. Y esto habría que verlo, digamos, desde dos puntos de vista, creo yo. Primero, si es posible aplicar sanciones de distinta naturaleza, es decir, frente a un mismo hecho, si se pueden aplicar sanciones de naturaleza penal, de naturaleza administrativa, y si puede haber responsabilidad de tipo civil, por ejemplo. Y esto, la Ley General del Ambiente 25675 lo tiene resuelto expresamente en el artículo 29, donde refiere a que la responsabilidad civil o penal es independiente de la administrativa. Es decir, que cuando se están aplicando sanciones de distinto tipo, de distinta naturaleza, está habilitado por la norma, digamos, la duplicidad de sanción. Incluso hay algunos autores en doctrina que han llegado a decir que por un mismo hecho se pueden aplicar dos sanciones, una a nivel nacional y otra a nivel provincial, por ejemplo. Así que eso no he visto ningún caso en la práctica, pero la doctrina lo tiene dicho. Y otra cuestión a analizar respecto de este principio es la posibilidad de aplicar sanciones, una sanción principal y una accesoria. Eso está habilitado, digamos, por el principio, y expresamente la Ley de Gestión Integral de Residuos Industriales, la 25612, autoriza en el artículo 41 la acumulación de sanciones, siempre que sea, digamos, la acumulación de sanciones para las infracciones. Así que, como vemos, en materia ambiental, este principio tiene algún matiz particular. Respecto del principio de inocencia, referido específicamente al debido proceso, también es posible encontrar algunos ejemplos que de alguna manera relativizan o matizan este principio, y hay casos, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, también referidos a contaminación o al régimen de aguas, en los que se ha admitido una especie de simplificación probatoria para aplicar sanciones respecto de los análisis que se realizan en el agua. Básicamente se admitió la no realización de algunos análisis al agua cuando la contaminación es evidente, es decir, con olor, con color el agua, que digamos, no es necesario hacer una prueba de laboratorio para tener por acreditada la contaminación. Otro principio importante a considerar es el de proporcionalidad, ¿no? Referido al quantum o a la forma de aplicar la sanción. Y esto en materia ambiental digamos, deberíamos estudiarlo particularmente porque, por un lado, bueno, el principio de proporcionalidad nos exige que haya relación entre la sanción y la acción y la sanción que se aplique. Pero esto puede llegar a poner en juego la efectividad del derecho ambiental. Si ponemos sanciones que son muy bajas, lo que no generamos es esa función preventiva que genera el miedo a recibir una sanción. Entonces, en la práctica, lo que sucede es que las sanciones, que por ahí el principio de proporcionalidad sea interpretado con esta mirada, ¿no? Digamos, tratar de darle mayor efectividad al derecho ambiental con aplicaciones de sanciones más fuertes que sirvan para que sean sanciones ejemplificadoras. Y respecto también del quantum de las multas, por ejemplo, las sanciones de multa, hay autores que dicen, Aníbal Falvo particularmente, que dicen que para establecer el quantum de la multa debe tenerse en cuenta también el ahorro que implicó para una empresa, por ejemplo, haber cometido esa infracción. Es decir, para él hay que considerar a la hora de establecer la sanción cuál es el grado de externalización que tuvo esa empresa. Y eso debe ser considerado o establecido en el monto de la multa, por ejemplo. Él incluso le dice que las multas deberían entenderse como con una fórmula genérica que diga la multa de tantos a tantos pesos o lo que resulte luego de analizar el ahorro o beneficio obtenido por esa infracción, ¿no?
Si la empresa ahorra en filtros y con eso contamina, bueno, según Falvo, eso debería considerarse en el establecimiento de la sanción. Esto no con estas palabras, pero estas pautas para determinar el monto de la sanción las podemos encontrar, por ejemplo, en la Ley de Erradicación Industrial de la provincia de Buenos Aires, que establece que para graduar las sanciones se va a tener en cuenta la culpa, el dolo, el tamaño del establecimiento y la importancia del daño causado. Otro principio importante es la ley más benigna, el principio de la ley penal más benigna. Esto lo voy a volver a mencionar cuando veamos el reparto de competencias, porque adelanto ahora que el reparto de competencias o el bloque de legalidad ambiental se compone de normas dictadas o presupuestos mínimos dictados por la nación y normas complementarias dictadas por las provincias. La característica principal de esta norma complementaria es que tiene que o mantener el mismo nivel de protección o maximizarlo. Entonces, ahí creo yo que podría llegar a existir algún conflicto. Maximizarlo, es decir, en el caso de las sanciones, podría ser aplicar una sanción más grave, ¿no? Un grado de protección mayor. Ahí creo yo que podría existir algún conflicto respecto a este principio, de la ley penal más benigna. ¿Cuál es la ley más benigna? La ley de presupuestos mínimos o la ley complementaria, que puede incluso agravar o poner penas más graves. Bueno, hasta ahí un poco mi análisis respecto a los principios constitucionales aplicables al derecho ambiental. Pero también hay algunos principios del derecho ambiental que tienen incidencia en la materia, digamos, la mirada desde el otro lado. Por un lado, bueno, la Ley General del Ambiente, en el artículo 4, la Ley General del Ambiente es la Ley 25.675, en el artículo 4 enumera cuáles son los principios de la política ambiental. Y desde mi punto de vista hay algunos de estos principios que tienen, o vamos a ver algunos ejemplos, que tienen incidencia en la aplicación de sanciones. Por un lado tenemos el principio de responsabilidad, que implica básicamente que el que genere un daño al ambiente debe responder por ese daño. Eso está presente en todas las figuras contravencionales, inclusive en las ambientales. Otro principio que vemos que tiene efecto en la sanción administrativa es el principio de progresividad. El principio de progresividad apunta a que los objetivos ambientales sean alcanzados de forma gradual, es decir, con metas y objetivos progresivos, digamos, alcanzables en el tiempo. Y en este sentido, hay fallos, por ejemplo, de la Cámara Federal de San Martín, en el que se dejó sin efecto una clausura preventiva de un establecimiento industrial porque no se había hecho un plan de cierre progresivo con cita específica al principio de progresividad. Así que acá vemos un ejemplo claro de cómo un principio de la Ley General del Ambiente modifica o trae un efecto específico en la falta o en la figura contravencional. Otros dos principios los he mencionado varias veces, el principio de prevención y de precaución, ambos principios con la finalidad de evitar la producción del daño, es decir, actuar antes de que se produzcan. El principio de prevención cuando hay certeza o información científica. El principio de precaución actúa en el ámbito de la incerteza. Bueno, estos dos principios son los que están por debajo de toda la figura, de todas las figuras y todos los caracteres que les acabo de mencionar. Y por último, otros principios que para mí también deben ser considerados a la hora de, sobre todo para quienes aplican las sanciones y tengan que analizar el quantum, por ejemplo, o los tipos de sanciones a aplicar, son los principios de equidad intergeneracional y sustentabilidad, ya que este es el modelo de desarrollo que está establecido desde la Constitución, el desarrollo sostenible, es decir, poder asegurar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, pero sin menoscabar la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Así que creo que estos dos principios tienen que estar como por encima,
abarcando o influyendo en toda la estructura de las figuras contravencionales. Ese es el objetivo final del derecho ambiental, proteger el ambiente y poder mantenerlo para las generaciones futuras. Por último, para pasar a la parte de competencias, ¿qué tipo de sanciones vamos a encontrar en materia ambiental, ¿no? Bueno, las sanciones aparecen mucho, las sanciones de tipo preventivo, las clausuras temporarias, las suspensiones o cancelaciones de habilitaciones, de títulos habilitantes para llevar adelante determinadas actividades industriales o comerciales. Hay ejemplos incluso de algunos códigos contravencionales que entre sus sanciones establecen las de reparación del daño. Por ejemplo, en Tierra del Fuego el Código Contravencional establece como una de sus sanciones principales la reparación del daño. Si bien esto podría decirse que no, digamos, tiene una naturaleza más retributiva que represiva, hay ejemplos, en Tierra del Fuego tenemos uno de este tipo de sanciones en materia contravencional. Y otra particularidad de las sanciones en materia, en materia ambiental, específicamente las multas, es que hay varios ejemplos de destinos específicos de lo producido por las multas para la conformación de fondos destinados a la protección del ambiente. Ejemplos a nivel nacional tenemos en la Ley de Residuos Industriales y de Actividades de Servicio, la Ley de Gestión de Eliminación de PCBs, la Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios. Las tres, con normas muy similares, establecen que el destino de las multas va a ser un fondo para la protección y restauración ambiental en cada una de las jurisdicciones. A nivel provincial, la Ley 2648 de Gestión de Residuos de Neuquén, por ejemplo, tiene una norma similar, destinando lo producido de las multas a un fondo exclusivo para la gestión de los propios residuos. Así que ahí vemos también una particularidad que tiene la legislación ambiental en este sentido. Bueno, hasta aquí la primera parte. Ahora paso rápidamente a lo último, así termino. Quería compartirles algunas inquietudes, algunas preguntas que me surgen a mí respecto de el reparto de competencias en materia sancionatoria ambiental. ¿Por qué inquietudes? Bueno, el reparto de competencia en materia sancionadora general sigue el del reparto de derecho administrativo, es decir, la regla es la competencia local y excepcionalmente la nación tiene competencias ejecutivas, digamos, a los ámbitos de su materia. Pero esto en derecho ambiental cambia. ¿Por qué? Porque el reparto de competencia del artículo 41 es diferente. El artículo 41, en el tercer párrafo, dice que le corresponde a la nación el dictado de presupuestos mínimos y a las provincias le corresponde dictar normas de complemento. Los presupuestos mínimos son normas uniformes que van a tener aplicación en todo el país, y las normas de complemento son normas que puede dictar cada una de las jurisdicciones provinciales, aumentando o maximizando esos presupuestos mínimos. Es decir, no los pueden disminuir, no los pueden desconocer, pero sí los pueden maximizar o aumentar los niveles de protección. ¿Cuál es el motivo, digamos, el fundamento que está detrás de esto? Es que cada provincia con su ambiente y con las características propias de su jurisdicción puede modificar, maximizando esos niveles de protección, pero no los puede desconocer porque lo mínimo es lo que la nación considera que debe protegerse como mínimo en todo el país. Digamos. Eso nos da una uniformidad, y después cada provincia con su realidad y con sus características y con su ambiente puede dictar normas de complemento. Entonces, ¿cómo trasladamos o cómo conjugamos esto a las sanciones administrativas? Digamos, ¿qué reglas seguimos? ¿Seguimos la del 41, tercer párrafo, respecto a la legislación ambiental, o seguimos la regla de derecho administrativo, es decir, que las sanciones son solo establecidas por las provincias? Bueno, podrían ocurrirse, pues nos podrían ocurrir tres tipos de solución, digamos, para esto, ¿no? Como primer punto, podría ser que la nación dicte las infracciones o establezca las figuras que van a sancionar el incumplimiento a el presupuesto mínimo, y las provincias dictan las sanciones que implica o establece las figuras que implican la violación
a la norma de complementos, como que cada una se queda en su parcela, ¿no? La nación, presupuesto mínimo, la provincia, el complementario. Pero esto nos podría traer, digamos, algunos problemas de aplicación. ¿Quién juzga la sanción de presupuesto mínimo? ¿La juzga la nación? Si la infracción a un presupuesto mínimo se comete en una jurisdicción provincial, ¿quién lo va a juzgar? ¿Lo juzga la provincia? ¿Lo juzga la nación? Bueno, esa es una solución que no la tengo, por supuesto, pero una posibilidad podría ser esa. Otra posibilidad es que sigamos la regla del 41. La nación dicta presupuestos mínimos, eso incluye sanciones o figuras contravencionales que la nación considera como mínimas, y la provincia lo que hace es dictar normas maximizadoras, es decir, completa esas contravenciones con normas provinciales. De nuevo, digamos, ¿cómo podría haber problemas ahí de tipicidad? ¿Cómo queda conformada la figura contravencional? Tenemos que tener dos normas, ver la norma de presupuesto mínimo más la norma complementaria provincial, ¿no? Y por último, podría haber un sistema, que es el que siguen algunas leyes de presupuestos mínimos, un sistema de supletoriedad combinado con complementariedad. Es decir, la norma de presupuestos mínimos establece figuras contravencionales de modo supletorio, es decir, hasta tanto la provincia dicte sus propias normas. Pero no solo una supletoriedad simple, porque no cualquier norma de la provincia deja sin efecto la nacional y habilita la norma provincial. Tiene que ser una norma que maximice y que complete los niveles de protección de la norma de presupuesto mínimo, de la norma nacional. Pero, ¿qué significa maximizar? ¿Es solamente poner penas más graves o es detallar un poco más la figura, las acciones? Digamos, no está claro tampoco, digamos, qué sería, cómo funcionaría este sistema. Así que, bueno, esas para mí son algunas de los problemas o de las incógnitas que me genera el reparto de competencia y la combinación del derecho ambiental y del derecho administrativo. Y para cerrar rápidamente, en un minuto, sin perjuicio de estas tres posibilidades que se nos pueden ocurrir o cualquier otra, lo cierto es que las leyes de presupuesto mínimo a nivel nacional establecen o tienen casi todas un capítulo destinado a la infracción. Al día de la fecha hay 12 leyes de presupuestos mínimos, 9 de esas leyes tienen normas referidas a sanciones o a contravenciones administrativas, y las podríamos dividir en tres grandes grupos, cada una igual con sus particularidades. Algunas tienen una fórmula genérica, la típica: las infracciones a esta ley van a ser sancionadas con, y un listado de sanciones, multa, apercibimiento, inhabilitación, etcétera. Una fórmula genérica. Acá algunas particularidades para mencionar. Algunas leyes dicen que estas infracciones van a ser sancionadas por la autoridad competente, otras refieren a las autoridades de aplicación local. Acá vemos cómo pueden existir problemas entre una ley dictada por el Congreso que establece contravenciones que deben aplicarse por las provincias. El segundo gran grupo de leyes es una fórmula no genérica, sino que describe cuáles son las infracciones que se van a considerar o que van a ser susceptibles de sanción. No dice toda infracción a la ley, sino que enumera, por ejemplo, la ley de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional, dice que van a ser infracciones a esta ley y enumera: llevar o encender fuego en los bosques, no cumplir con dar aviso a la autoridad de la existencia de un foco de incendio, encender fuego o desarrollar quemas en lugares prohibidos, no contar con planes de protección. Es decir, no hay una fórmula genérica, sino que hay una descripción, pero igual por ahí resultan insuficientes, no hay claridad respecto de quién es la autoridad que va a aplicar y que va a controlar este tipo de sanciones o de acciones. Y por último tenemos el último grupo, que es el que establece sanciones de modo supletorio o subsidiario, es decir, establecen figuras contravencionales que se van a aplicar en las provincias hasta tanto la provincia dicte sus propias normas. Pero de nuevo acá los problemas que les mencionaba recién. ¿Qué significa que cualquier norma de la provincia
significa que deja de aplicarse la nacional, tiene que ser una norma que complete, que maximice, qué significa que sea maximizadora y cómo juega, cómo puede llegar a afectar eso el principio de ley penal más benigna. Así que bueno, hasta acá mi presentación. Como verán, más preguntas que respuestas, y una realidad variopinta, sobre todo a nivel de leyes nacionales, de presupuestos mínimos. Y bueno, sigamos estudiando y debatiendo para ver si podemos avanzar con esto. Gracias. No, por favor, doctora Cheruse, la verdad que muy buena exposición, excelente, un buen pantallazo de cómo está el panorama hoy. La verdad que, bueno, nosotros en el marco de los poderes judiciales estamos con la obligatoriedad de capacitación en Ley Yolanda, así que nos viene muy bien también todo este training para ir poniéndonos en foco con todos estos temas, que son los que nos complican siempre entre las competencias de las provincias y la nación, hasta dónde, cómo, mezclado con el problema sancionatorio ambiental también. Así que, de verdad, muchísimas gracias, y nuevamente felicitarlo a José por la elección también de la transversalidad de los temas, ¿no? De la variedad de cómo la misma sanción mirada de las distintas materias va teniendo matices muy diferentes, y es una por ahí de los aportes que hacía, que vi en el chat, la doctora Musarra, que hablaba, ¿no? Cómo juegan las garantías, por un lado en el marco de la recaudación tributaria y por el otro lado en materia ambiental. Pero bueno, la verdad que excelentes todas las exposiciones, y a partir de ahora no sé si la idea sería abrir un espacio para las consultas, para las preguntas, para los pedidos de ampliaciones, antes que el doctor Said, que me imagino que debe estar saltando en la silla como para hacer un poco algún aporte. Así que bueno, quedamos abiertos a los que quieran alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario que quieran hacer. Este espacio está para eso. No veo yo si hay alguna pregunta, si hay algo. Veo que no. ¿Vos? Sí. Sí. A mí me gustaría disparar algunas cuestiones, si te parece. Sí, por salvo supuesto, que haya personas, por porque la prioridad me parece que tiene el público. Bueno. No, yo me imaginaba que vos la ibas a tener, porque aparte me parece que es importante, además, José, después de las conversaciones, que después de las charlas, hacer por ahí también una puesta a punto de todo lo que se dijo, ¿no? Está bueno. Sí. Así que, sí, a mí parece que no hay preguntas, José, ¿eh? Así que si querés arrancar vos, por ahí los animamos. Me gustaría hacer un par de reflexiones, 2 o 3 reflexiones. Sí. ¿Se me escucha o no se me escucha? Se te escucha clarito. Capaz que si te apagas la cámara se te escucha mejor. Apago, dale. Ahí está. Bueno, a mí me ha despertado la presentación del doctor López Echagüe varias cuestiones que me gustaría señalar. El problema de no encontrar una diferencia ontológica entre las infracciones y los delitos, al considerar que se trata de una materia sustancialmente penal, las provincias y los municipios no tienen competencia para dictar infracciones. Si es sustancialmente penal, el artículo 75, inciso 12, leído con lealtad federal, significa que las provincias han delegado al Estado Nacional la materia penal toda. Esa es una primera cuestión, digamos, entre cómo quedaría la potestad normativa sancionatoria de los estados locales. La segunda reflexión que me merece, ya no desde lo federal, sino desde la perspectiva, es que si a su vez la naturaleza infraccional es naturaleza penal, tampoco podría haber delegación reglamentaria, artículo 76, tampoco podría haber decretos de necesidad y urgencia que en situaciones de emergencia pudieran llegar a necesitar dictar un régimen infraccional, sea por razones de seguridad como la pandemia, de salubridad, o por razones de otra naturaleza, fiscales, financieras, etc. Entonces, parar la cuestión de la identidad ontológica entre delitos y faltas tiene implicancias desde la lectura de lo federal, desde la lectura de lo republicano y desde los representantes
evitar el funcionamiento de los herramientas de excepción. La segunda cuestión es, si hay un tema entre los principios. Yo podría conceder que apliquemos los mismos principios que el derecho penal. No estoy de acuerdo, pero supongamos que lo puedo conceder y eventualmente lo debo conceder en el ámbito cuando el perseguido, el infraccionado, es una persona, un ser humano, por el juego de la Convención Americana de Derechos Humanos, por el famoso Baena y López Mendoza, etc. Tengo que aplicarle las garantías propias del artículo 8.1, 8.2, a toda situación en la cual se van a determinar derechos de las personas, a toda situación infraccional, sea esta penal o sancionatoria o disciplinaria. Bueno, supongamos yo concedo ahí. Ahora, una cosa es aplicar los principios y otra cosa es aplicar igual el desarrollo del principio. Porque si hay algo que tiene de diferente un principio, una regla, sigamos, por ejemplo, la posición de Alexis, que de optimización que permite un desarrollo diferente, gradual, distinto, en un ámbito y en otro ámbito del derecho. Entonces, si yo tomo el principio de legalidad, puedo tener un desarrollo diferenciado de ese principio de legalidad para materia penal y un desarrollo distinto en materia administrativa sancionadora o en materia tributaria o en materia ambiental, etc. No necesariamente tiene que ser el mismo desarrollo penal, y esto yo aconsejo una muy buena lectura en el libro de Nieto, donde que las exigencias de previsibilidad, certeza, etcétera, que es lo que buscamos con el principio de legalidad, se puede lograr también con un reglamento. Es decir, la norma previa que establece cuál es la conducta prohibida, cuál es la sanción posible, cuáles son los mínimos y máximos, sí, puede ser ley en sentido formal y material, pero también puede ser un reglamento. Y puede ser un reglamento porque en aquellas cuestiones donde no hay reserva de ley, es posible utilizar siempre la técnica de la administración. La administración establece una base legal y luego delega, expresa o implícitamente, bajo distintas técnicas, pero luego permite que la administración reglamente. Y ese reglamento de la administración integra la ley. Con lo cual, esta idea de que los principios habría que pensar principios propios del derecho administrativo sancionador, que todavía no están muy hechos, yo diría que tampoco están así. ¿Por qué? Porque ya hay muchos textos del Tribunal Constitucional Español, algo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voto que está dando el doctor Rosati en la jurisprudencia en la Corte de la Nación, donde está tratando de señalarse que la tipicidad, la preocupación por la tipicidad, no está virtualmente dada en exigir que sea concreta y completamente determinada en la norma legal, sino que por el contrario lo que se pide es previsibilidad y precisión. Y lo que dice la Corte Interamericana en López Lone, que después lo toma Rosati, está diciendo, mire, es cierto que en materia disciplinaria no podemos tener los mismos estándares, y dice, y no hay cuestión convencional, porque delegue en una norma de inferior rango, lo dice expresamente la Corte Interamericana, o en la autoridad que debe aplicarla, complementar la conducta que se quiere. Lo que dice sí es, mire, sea claro con cuáles van a ser los criterios que va a poder utilizar para cerrar la norma, ¿sí? La discrecionalidad es lo que pretende acotar. Entonces, tenemos por un lado que el principio de tipicidad admite relajamiento en esta materia según lo establece la Corte Interamericana y según, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etc. Y la segunda cuestión es que hay muchas infracciones que se construyen a partir de normas deontológicas. Y cuando vos construís una infracción a partir de una norma deontológica, es imposible determinar adecuadamente la conducta. ¿Sí? Porque la norma deontológica lo que te indica es que estás transgrediendo un valor. Bien, la transgresión del valor es en definitiva la conducta reprochada, pero la forma de la conducta puede ser múltiple. Parafina del plata para mí, yo a los tributaristas por lo que hicieron de Parafina del Plata,
Es un esfuerzo gigantesco por convertir a todo el derecho tributario en derecho penal y en derecho de culpabilidad. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque lo que nunca comentan los tributaristas cuando comentan a Parafina del Plata, lo tengo aquí a mi vista, es que en el considerando 6 del voto de la mayoría dice: estoy en este fallo que exige, etcétera, según la grave exigencia que hacen los abogados que dedican al derecho tributario sancionador. Dice la Corte en Parafina que el artículo 1 de la Ley 16.656, de acuerdo con cuya nueva redacción los agentes de retención que menciona el artículo 45 pueden ser sancionados con una pena de hasta 6 años de prisión. Repito, los agentes pueden ser sancionados con una pena de hasta 6 años de prisión del elemento subjetivo para que se configure la respectiva infracción. Pues no se concibe que semejante penalidad pueda aplicarse en forma puramente objetiva sin considerar para nada la culpabilidad de la gente. Vuelvo entonces. Parafina del Plata tenía un sentido. Dar medidas de protección a la persona que podía comerse 6 años de cana, 6 años de prisión por una infracción tributaria. Entonces es absolutamente lógico y razonable que la Corte diga: no, acá no se quede en la responsabilidad objetiva, va a ser la responsabilidad subjetiva. Que es sensato, que es razonable, aparece el problema de la generalización. Una vez que vos tiraste una semilla que tenía un sentido, y puede crecer para cualquier lado. Y aquí creció para cualquier lado. Los tributaristas lograron, con mucha astucia argumental, hacer decir que toda la materia sancionatoria tributaria, y los delitos, los tributarios, tienen sustancia penal. Bueno, yo obviamente no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con... no es que no es decisión sobre lo que dice Álvarez Echagüe, que dice García Puyol. García Puyol va más allá de lo que dice Álvarez Echagüe. García Puyol dice: mire, en la medida en que no haya una norma que establezca que deben aplicarse otro sistema normativo, debe aplicarse siempre al sistema penal todas las garantías del Pacto de San José, deben aplicarse al sistema sancionador todas las garantías y principios del Pacto de San José de Costa Rica, a menos que haya una... Pero es que realmente esta es una petición de principio. No es que hay que aplicar solo la dogmática, sino dice hay que aplicar todas las normas y principios, dice Fernando. Ahora, yo entiendo que la situación es una petición de principio. ¿Por qué? Porque si el derecho administrativo sancionador yo pienso que es derecho administrativo, cualquiera de nosotros piensa que es derecho administrativo, independientemente de en qué lo voltees, lo que tengo que empezar por aplicar son todas las normas del derecho administrativo, a menos que una norma me diga que aplique las penales. Es decir, el principio es exactamente al inverso. Que una norma me diga que aplique los derechos, los principios penales, tengo que aplicar los principios del derecho administrativo, que están bastante bien volcados en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Nación, de los artículos 1 en adelante, el 1 sobre los principios, el 7 sobre los requisitos del acto, el 14 sobre las nulidades, etcétera, etcétera. Entonces, y ya voy cerrando porque creo que hay principios que tienen nombre y apellido. El principio de legalidad es una cosa en materia penal, otra cosa es cuando va en reserva de ley, otra cosa es cuando va en derecho administrativo. El derecho administrativo no se construye a partir del artículo 18 y 18, se construye a partir del 14, que dice que las leyes que reglamentan el ejercicio y las leyes que reglamentan el ejercicio, que protegen nuestros derechos, pueden ser complementadas por reglamento. Esta es la técnica propia siempre del derecho administrativo. La ley habilita una competencia, la ley dice, ojo que su propiedad se la van a poder quitar si usted se manda una infracción, ojo que su permiso de trabajo se lo van a poder quitar si usted se manda una infracción, y sí, en definitiva,
está reglamentando un ejercicio y que está delegando o permitiendo que el reglamento termine de conformar el tipo infraccional y eventualmente la descripción sancionatoria. Entonces, los principios tienen nombre y apellido. No hay un único principio de legalidad. Hay diferencias ontológicas, porque si no, ontológica o de perspectiva. Yo no me paro en la polémica que tuvo Soler con Núñez, que por mi parte creo que Núñez era mucho más leal al federalismo que Soler, porque Soler piensa y Núñez dice, no, mire, acá hay una potestad loca, también entre los penalistas. Y bueno, eso, y hay algunas otras cosas más, pero me parece importante señalar esta cuestión. Gracias. Muchas gracias José, bueno, muy clarificador. No sé si alguien más tiene algún aporte más, alguna consulta más. Si no, bueno, nada más que agradecerles a todos su presencia hasta ahora, agradecerles a los expositores, a las chicas de la escuela por la actividad, a la ADA, a la escuela judicial, en cabeza de la doctora Cristiano. Y bueno, la verdad que excelente el tema, divino las precisiones finales de José para también terminar de darle un cierre y bueno, sobre todo rescatar lo multidisciplinario de la materia, las múltiples miradas que me parece que aportan muchísimo para cerrar el tema. Así que bueno, José, no sé si... ¿Me permitís, David, una palabra? Bueno, desde la ADA, que vos también estás allí, pero yo como secretario general estamos muy conformes, muy contentos de actividades nuestras se cierre con ustedes. Es decir, es un año que cierra con una apertura, y esto es maravilloso porque hay una continuidad. El año que viene estaremos seguros encontrándonos en otras cuestiones. Y agradecer a la colaboración de las otras instituciones que han hecho posible este discurso interdisciplinario que vos planteás, que es lo que tratamos de llevar adelante, tanto a Grada como al Centro de Estudios de Derecho Fiduciario y Tributario, y a mis colegas en esta... al doctor a Juan Manuel, les quedo muy agradecido por haber participado generosamente. De mi parte, nada más. Bueno, muchas gracias. No sé si está Eduardo por ahí, Eduardo Borda, si no, bueno, cerrando y con el agradecimiento, muchas gracias Florencia, Juan Manuel y a todos ustedes por estar y por compartir este espacio. Y bueno, quedamos también atentos a las propuestas que quieran llegar en función del convenio de Derecho Administrativo que tiene la escuela. La doctora nos ha pedido que todas las sugerencias que puedan aportar serán bienvenidas como para construir una agenda de trabajo para el año que viene. Hasta luego, buenas tardes.